Vamos a empezar el que probablemente es el tema más importante de toda la clase. Dentro de los tumores hemos visto los dos primeros tipos de tumores importantes de la piel, tumores malignos, el vasocelular y el espinocelular. Vamos a ver ahora el melanoma. El melanoma es el tumor maligno de la piel que deriva de los melanocitos. Es el tumor más agresivo, el tumor cutáneo más agresivo, y es el tumor cutáneo que en mayor índice de metástasis ocasiona. Como datos epidemiológicos importantes, es el cáncer que más ha aumentado su incidencia en los últimos años, probablemente influenciado por el aumento de exposición solar con fines cosméticos. Tenéis que conocer que es la primera causa de muerte por enfermedad cutánea. Y respecto a la evolución de las lesiones precancerosas, el melanoma es un tumor cutáneo que lo más frecuente es que aparezca sobre piel sana, que aparezca de nuevo. Puede aparecer sobre precancerosis en alrededor de un 30% de los casos. En estos casos, la precancerosis no va a ser una queratosis actínica, sino que va a ser una lesión precancerosa derivada de un tumor melanocítico, es decir, que será un nevus, será una lesión conocida como nevus. La queratosis actínica evolucionará a carcinomas espinocelulares. Sin embargo, los nevus que sean atípicos o displásicos pueden evolucionar a un melanoma, porque tienen una estirpe celular de melanocitos. Por tanto, las lesiones precancerosas que tenéis que recordar del melanoma van a ser nevus. Vamos a diferenciar entre la lesión precancerosa más frecuente y la lesión precancerosa que más tendencia tiene a degenerar en un melanoma. Bien, la lesión precancerosa más frecuente de melanoma es lo que se conoce como nevus displásico o nevus de Clark. Es un nevus con una morfología atípica y que en la histología muestra displasia, sin ser todavía un melanoma. Son muy frecuentes en la población general, y el hecho de tener un nevus displásico no quiere decir ni mucho menos que vayas a tener un melanoma. Es una transformación muy poco frecuente, pero al ser lesiones muy prevalentes en la población general, globalmente la lesión precancerosa más frecuente del melanoma es el nevus displásico. Por el otro lado, la lesión precancerosa que más tendencia tiene a degenerar en un melanoma es lo que se conoce como nevus melanocítico congénito gigante. Bien, este es un nevus que aparece ya en el mismo momento del nacimiento, por eso es congénito, y que mide más de 20 centímetros al nacimiento. Es un nevus que tiene gran cantidad de melanocitos y simplemente por probabilidad alguno de esos melanocitos puede mutar y evolucionar a un melanoma. Es por ello que esta lesión, que es muy poco frecuente, es la lesión que más tendencia tiene a degenerar en un melanoma, y es por ello que se aconseja tratamientos agresivos en forma de cirugía si es posible, y si no, una vigilancia estrecha. Por tanto, de manera global, el melanoma lo más frecuente es que aparezca sobre piel sana, pero el 30% que aparece sobre precancerosis tenemos que diferenciar dos precancerosis. La lesión precancerosa más frecuente del melanoma, que es el nevus displásico, y la lesión precancerosa que más tendencia tiene a degenerar en un melanoma, que es el nevus melanocítico congénito gigante. Bueno, dentro del melanoma podemos diferenciar cuatro subtipos, cuatro clases de melanoma, que van a ser el melanoma de extensión superficial, que es el más frecuente de todos, el léntigo maligno melanoma, que es la forma de mejor pronóstico, que luego vamos a ver, el melanoma nodular, que es la forma a priori de peor pronóstico de melanoma, y el melanoma lentiginoso acral, que es la forma menos frecuente y más peculiar de melanoma. Tenemos que conocer también que el melanoma hoy en día es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Se relaciona con la fotoexposición solar, pero al contrario de lo que la gente piensa, se relaciona con la exposición solar intermitente, no con la exposición solar crónica, a excepción del léntigo maligno melanoma. Es decir, el factor de riesgo importante para padecer un melanoma es haberse quemado muchas veces con el sol, normalmente en la infancia o en la adolescencia, y no tanto
el hecho de haber tenido una fotoexposición crónica, es decir, el prototipo de paciente que os podrían preguntar en el examen cambia un poco, ya no sería en principio un agricultor, sino que sería una persona relativamente joven que se ha quemado muchas veces en la infancia. Ya os digo, todo esto a excepción del dentio maligno melanoma, que sí se relaciona con la fotoexposición crónica, que luego vamos a comentar. Bien, dentro del melanoma tenéis que conocer que es un tumor muy agresivo, tiene relativo mal pronóstico y el factor pronóstico más importante de todos es el grado de invasión vertical, es decir, la profundidad de ese melanoma. Clásicamente este grado de invasión vertical se medía con unos niveles que se denominaban niveles de Clark, que hoy día están un poco más en desuso a favor del nuevo índice por el cual seguían todos los protocolos, que es el índice de Breslow. Entonces, un melanoma, cuando se estadifica, se mide su índice de Breslow, que es la distancia que tiene el melanoma en profundidad medida en milímetros. Se va a considerar un melanoma, la diferencia entre un melanoma de buen pronóstico y melanoma de mal pronóstico, cuando el índice de Breslow tenga una marca mayor o menor de 1 milímetro. Esto lo tenéis que recordar. Un melanoma cuyo índice de Breslow, es decir, cuya profundidad sea mayor de 1 milímetro, es un melanoma a priori de mal pronóstico y por lo tanto habrá que hacer una serie de pruebas para investigar la posible diseminación de ese melanoma. Con lo cual, pregunta tipo examen, factor pronóstico más importante del melanoma es el grado de invasión vertical, que es sinónimo del índice de Breslow. Bien, respecto a las vías de diseminación de un melanoma empieza a crecer en lo que se denomina como una fase radial u horizontal, que es una fase de extensión periférica en la que el melanoma todavía no profundiza. Posteriormente a esa fase radial ya viene la fase de invasión vertical, que es la fase en la que el melanoma profundiza, se acerca al vaso sanguíneo, teniendo mayor probabilidad de producir metástasis, y es por ello que el factor más importante es medir el grado de esa invasión vertical con el índice de Breslow. Bien, en orden de frecuencia, la primera metástasis de melanoma, la primera vía metastásica sería que las células neoplásicas volvieran a la piel en una zona adyacente a la lesión inicial y produjeran unas lesiones maculares negruzcas cercanas a la zona de la lesión primaria, que es lo que se conoce como satelitosis. Lesiones satélite son metástasis cutáneas de melanoma. En orden de frecuencia sería la metástasis más frecuente de un melanoma. A continuación, esas células neoplásicas, dependiendo de la zona donde asiente el melanoma, irían a un ganglio linfático determinado dependiendo de esa zona, insistimos. Posteriormente a ese ganglio linfático se iría a la cadena ganglionar regional para seguir la diseminación linfática. Por tanto, segunda metástasis en orden de frecuencia de melanoma serían las metástasis linfáticas. Es importante el hecho de que, dependiendo de la zona, primero ese drenaje linfático se dirige a un determinado ganglio, que luego servirá para identificar si ha habido diseminación linfática o no, mediante la técnica del ganglio centinela, que ahora un poco más adelante vamos a comentar. Bien, la tercera metástasis en orden de frecuencia ya sería una metástasis hematógena, ya el tumor, las células neoplásicas de melanoma irían al vaso sanguíneo y de ahí se dirigirían a los pulmones. Por tanto, sería la metástasis sobre órgano sólido más frecuente en el melanoma, los pulmones. Luego ya, en orden de frecuencia, el melanoma metastatizaría al sistema nervioso central, al cerebro, que si os podrían preguntar en el examen sería la causa más frecuente de muerte en pacientes con melanoma, son precisamente las metástasis cerebrales. Por tanto, dentro de la extensión de un melanoma, ya os digo, empieza con su fase radial, posteriormente va a la fase vertical, produce las metástasis cutáneas, lo primero de todo, luego metástasis linfáticas en orden de frecuencia, luego vendrían metástasis hematógenas, en primer lugar las metástasis pulmonares y posteriormente las metástasis sobre el sistema nervioso central. Este sería el orden
lógico esperado, pero como podréis entender, puede haber melanomas que directamente debuten con metástasis cerebrales sin haber producido metástasis cutáneas ni linfáticas, pero la norma es que sigan un poco ese determinado orden, sobre todo en cuanto a las metástasis linfáticas previas a las metástasis hematógenas. Bueno, comentando un poco el tratamiento del melanoma, básicamente tenéis que recordar que el tratamiento del melanoma es la cirugía, extirpación quirúrgica, cuanto más precoz mejor del melanoma, es lo fundamental, extirpación quirúrgica. La idea, el esquema de tratamiento sería cirugía más menos tratamiento sistémico del melanoma. En este caso, el tratamiento sistémico, al contrario que otros tumores, no se refiere a la poliquimioterapia cuando ya el tumor ha producido metástasis viscerales. Aquí el tratamiento sistémico se refiere a cuando el tumor esté en la fase de micrometástasis ganglionales, linfáticas. Si ya ha producido metástasis viscerales, digamos que muy mal pronóstico y que sería poliquimioterapia agresiva con un pronóstico muy malo. La idea del tratamiento sistémico del melanoma, que es el que puede alterar la supervivencia y mejorarla, es cuando haya micrometástasis linfáticas. Por tanto, la idea sería cirugía más menos tratamiento sistémico en caso de micrometástasis linfáticas. Y este tratamiento sistémico se va a realizar con interferón alfa. Bien, entonces ya metiéndonos más en detalle en cuanto al tratamiento del melanoma, cuando viene un paciente con una lesión pigmentada sospechosa, lo primero que hacemos es valorarla clínicamente y vemos que tiene características clínicas de malignidad, que es la regla del ABCD. Es una lesión asimétrica, es una lesión de borde irregular, es una lesión con color heterocromo y es una lesión de diámetro mayor de 0,6 milímetros. Bien, una lesión que cumple estos criterios de sospecha clínica de malignidad, pues bien, estaría indicado examinarla más a fondo hoy día con un dispositivo parecido a una lupa que tenemos en dermatología, denominado dermatoscopio, que permite analizar unas estructuras de la lesión pigmentada y puede hacer diferenciar todavía más una sospecha de melanoma. Bueno, realmente cuando tenemos una sospecha clínica con estas dos observaciones, tanto clínica como con dermatoscopio, elevada de melanoma, la indicación, lo que hay que realizar es una biopsia-extirpación, es decir, quitar el melanoma. Normalmente se quita al principio sin márgenes, es decir, se extirpa la lesión para su estudio anatomopatológico. Lo segundo que vendría es que el anatomopatólogo nos diagnostique y nos confirme que esa lesión se trata de un melanoma y nos informe del índice de Breslow que tiene esa lesión. Bien, cuando nos hayan informado de ello, la actitud va a variar, y esto es muy importante, en función del índice de Breslow que nos haya comentado el patólogo que tiene el melanoma. Si este índice de Breslow es menor de 1 milímetro, la actitud va a cambiar a si es mayor de 1 milímetro. En ambos casos va a requerirse una cirugía de ampliación de márgenes. En el caso de que el melanoma sea de los denominados de buen pronóstico, con un Breslow menor de 1 milímetro, lo indicado será realizar una cirugía de ampliación de márgenes de 1 centímetro. Recordad bien las medidas que estamos comentando. El Breslow es 1 milímetro, sin embargo la cirugía de ampliación de márgenes habla de centímetros. En el caso de un Breslow de buen pronóstico menor de 1 milímetro, la cirugía de ampliación de márgenes es de 1 centímetro. Y en este caso ya damos por supuesto que el melanoma está extirpado completamente, no hace falta, digamos, estudiar la posible microdiseminación del melanoma, porque das por supuesto que un melanoma tan fino no ha podido dar lugar a micrometástasis de ningún tipo y se finaliza el estudio. Es decir, melanoma con Breslow menor de 1 milímetro, hay que ampliar márgenes de 1 centímetro y fin, no hay que hacer nada más. Pero ¿qué pasa en caso de que el melanoma tenga un Breslow mayor de 1 milímetro? Si tiene un Breslow mayor de 1 milímetro, lo que se conoce como un Breslow de mal pronóstico,
También está indicada la cirugía de ampliación de márgenes. En este caso es un margen mayor, es un margen de 2 centímetros para estar, digamos, seguro de la completa extirpación de ese tumor profundo que has quitado. Se ha demostrado que la cirugía de ampliación de márgenes mayor de 2 centímetros no aumenta la supervivencia, por lo tanto, a priori para el examen, lo máximo que vais a ampliar en un melanoma van a ser 2 centímetros. Pues bien, melanoma con un índice de Breslow mayor de 1 milímetro estará indicada la cirugía de ampliación de márgenes de 2 centímetros. Pero este melanoma hay que seguir investigándolo porque es un melanoma que ha podido producir micrometástasis linfáticas. Y es precisamente esto, el tener un Breslow mayor de 1 milímetro, la indicación fundamental para realizar la técnica del ganglio centinela, que es una técnica que está muy de moda, una técnica de medicina nuclear que consiste en la identificación del ganglio linfático de drenaje de determinado melanoma, que se supone que es la estación inicial de diseminación linfática de ese territorio cutáneo, y analizarlo microscópicamente. Si ese ganglio está afectado, evidentemente hay micrometástasis linfáticas, y si ese ganglio no está afectado, das por supuesto que al ser la primera estación ganglionar no se han producido micrometástasis linfáticas en ese melanoma. Por tanto, melanoma con un Breslow mayor de 1 milímetro, hay que hacer cirugía de ampliación de márgenes y en el mismo acto quirúrgico la técnica del ganglio centinela, que nos va a diferenciar la actitud. Si ese ganglio centinela es negativo, el ganglio está limpio, no hay que hacer nada más. Sin embargo, si ese ganglio centinela está afectado, hay afectación micrometastásica linfática, estará indicado dar tratamiento con interferón alfa, que recordamos que es el tratamiento sistémico para las micrometástasis linfáticas. Por tanto, resumen del manejo de melanoma: primero biopsia, extirpación. Cuando nos digan el índice de Breslow, si es menor de 1 milímetro, se amplían márgenes de 1 centímetro y fin. Sin embargo, si es mayor de 1 milímetro el Breslow, hay que ampliar márgenes mayores de 2 centímetros, es decir, márgenes de 2 a cada lado de la lesión, y hay que hacer la biopsia de ganglio centinela, que si es negativa no habría que hacer nada más, pero si es positiva hay que añadir tratamiento con interferón alfa. Por tanto, muy de moda en los últimos años, indicación de biopsia selectiva del ganglio centinela es que el paciente tenga un melanoma con un índice de Breslow mayor de 1 milímetro, muy importante. Bueno, hay una variante que es cuando el melanoma tiene un índice de Breslow mayor de 4 milímetros, muy mal pronóstico, por así decir. Hay determinados equipos dermatológicos que optan por obviar el paso del ganglio centinela y directamente dar tratamiento con interferón alfa, dado que probablemente presente micrometástasis linfáticas. Esto es debido a que en muchos hospitales no se dispone de la técnica de ganglio centinela, aunque lo ideal sería en todo melanoma con un Breslow mayor de 1 milímetro realizar inicialmente la técnica del ganglio centinela. Bien, otra variante de ello es que hay equipos en que ante la lesión inicial, si tiene muy mal aspecto, ya directamente en vez de hacer una biopsia, extirpación de la lesión, lo que hacen es quitar la lesión ya con un margen de 2 centímetros, que es el margen máximo para luego evitar la segunda cirugía de ampliación de márgenes. Esto es posible que se haga, aunque está desaconsejado, porque ya os digo que si el Breslow fuera mayor de 1 milímetro, convendría, está indicado, aparte de hacer la cirugía de ampliación de márgenes de 2 centímetros, hacer la biopsia selectiva del ganglio centinela. Y si ya se ha realizado una cirugía previa sobre la zona, se puede alterar el drenaje linfático y alterar la técnica del ganglio centinela. Por lo tanto, aunque esto es posible, a priori está desaconsejado. Repasamos ahora las formas clínicas del melanoma un poco más a fondo. Hemos dicho que había 4 formas clínicas de melanoma: melanoma de extensión superficial, léntigo maligno melanoma, melanoma nodular y melanoma lentiginoso acral. Vamos a empezar por el léntigo maligno melanoma. El léntigo maligno melanoma es la forma del mejor pronóstico del melanoma. Suele aparecer en pacientes ancianos en forma de una lesión
de larga evolución en la cara, una lesión pigmentada de larga evolución, años, en la cara, lo que indica esta larga evolución que no es excesivamente agresivo, es decir, que va creciendo paulatinamente en la fase radial, en la fase de diseminación horizontal, y tarda incluso muchos años en producir la fase de invasión vertical. Es por ello que es una forma de melanoma de muy buen pronóstico comparado con las otras. Esta forma de melanoma, curiosamente y al contrario que el resto de formas de melanoma, se relaciona con la fotoexposición crónica, con lo cual en este caso sí que nos podrían dar en el examen el antecedente de un paciente que ha sufrido fotoexposición crónica, un paciente que ha trabajado en el campo, un albañil, un agricultor, fotoexposición crónica, al contrario que las otras formas de melanoma. Y la idea es que nos describirían un paciente anciano que tiene una lesión pigmentada, oscura, negruzca, en la cara de varios años de evolución, que dentro de que cumple criterios de malignidad clínica, el ABCD es asimétrica, borde irregular, color heterocromo, o es grande, un diámetro mayor de 6 milímetros, 0,6 centímetros, pues te dicen que ha crecido lentamente durante varios años, lo que indica que no es excesivamente agresiva. Por tanto, este es el típico caso clínico de un léntigo maligno melanoma, que ya decimos que es la forma de melanoma de mejor pronóstico. La siguiente forma de estudiar el melanoma es el melanoma de extensión superficial, que si os preguntan en el examen sería la forma más frecuente de melanoma. Es el clásico melanoma, que aparece en las piernas de chicas jóvenes, en la espalda de varones, relacionado con la fotoexposición intermitente. Lo van a describir como una lesión pigmentada con características de malignidad en un paciente relativamente joven, que pueden daros el antecedente de que se ha quemado en diversas ocasiones en la infancia o que tiene antecedentes familiares de melanoma. Suelen tener una evolución que varía entre 2, 3 y 10, 12 meses, es una lesión de crecimiento progresivo, y ya os digo que es la forma más frecuente de melanoma, este melanoma de extensión superficial. La siguiente forma de melanoma es el melanoma nodular. El melanoma nodular es la forma histológica de peor pronóstico de melanoma. Suele aparecer en varones de edad media en forma de un nódulo negruzco de aparición repentina o de pocas semanas de evolución. La aparición repentina de un nódulo negro en la piel nos tiene que hacer sospechar un melanoma nodular y proceder a su extirpación inmediata. Este melanoma nodular es el más agresivo histológicamente y nos pueden comentar características clínicas que indican elevada agresividad, como la ulceración y el sangrado. Por tanto, una lesión negruzca en la piel que se ha ulcerado o que sangra es indicación absolutamente inmediata de extirpación para descartar un melanoma nodular. Ya os digo la forma de peor pronóstico de melanoma, el melanoma nodular. Y finalmente, la última forma de melanoma, el melanoma lentiginoso acral, es la forma más rara de melanoma, es como el melanoma raro, es la forma menos frecuente de melanoma y es el único melanoma que no se relaciona con la fotoexposición. Es curioso porque este melanoma asienta en lugares atípicos, como son las mucosas, zonas no fotoexpuestas, como son las palmas y las plantas, o como son las zonas subungueales. Curiosamente, esta forma de melanoma es la más frecuente en otras razas diferentes de la raza caucásica, como puede ser la raza asiática o la raza negra, os lo pueden describir en ese tipo de pacientes. Pero recordar que globalmente el melanoma lentiginoso acral es la forma menos frecuente de melanoma
y es la única forma de melanoma que no se va a relacionar con la fotoexposición. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas relacionadas con melanomas. Vamos a hacer la pregunta 140 del tema 23 de los desgloses. Dice que cuál es la siguiente de las lesiones melanocíticas que presentan benignas que muestran un mayor riesgo de degenerar a un melanoma maligno. Comentan 5 lesiones melanocíticas: nebus azul, nebus melanocítico de palmas o plantas, nebus melanocítico congénito gigante, nebus melanocítico muy hiperpigmentado, un tipo de nebus melanocítico conocido como nebus de Spitz. Bien, la respuesta correcta es el nebus melanocítico congénito gigante. Es la lesión precancerosa que más tendencia tiene a degenerar en un melanoma por la gran cantidad de melanocitos que posee. Las otras lesiones melanocíticas, el hecho de que un nebus melanocítico esté más o menos pigmentado no indica que tengan mayor o menor riesgo de degeneración a un melanoma. Recordar que el melanoma, que es una cuestión importante, lo más frecuente es que aparezca sobre piel sana, pero que en caso de derivar sobre una precancerosis, lo más frecuente es que lo haga sobre un nebus displásico, un nebus de claro. Y si os preguntan, como en esta pregunta, cuál es la lesión precancerosa que más tendencia tiene a degenerar en un melanoma, sería la respuesta número 3, un nebus melanocítico congénito gigante. Bien, la pregunta 220 de este tema 23 de desgloses, tenemos la otra vertiente acerca de las lesiones precancerosas del melanoma. En este caso nos pregunta que cuál de las siguientes lesiones pigmentadas constituye con mayor frecuencia un precursor potencial del melanoma cutáneo, es decir, cuál es la lesión precancerosa más frecuente del melanoma. A todos se nos tiene que venir a la cabeza ya el nebus displásico o nebus de Clark, que es una lesión muy frecuente en la población general y globalmente es considerada la lesión precancerosa más frecuente del melanoma. Las otras opciones que nos dan un nebus congénito, nebus azul, nebus de células fusiformes y alonebus, quiero comentaros por la curiosidad, el alonebus es un nebus melanocítico que ha desarrollado alrededor un halo de despigmentación, una zona de piel acrónica de una reacción que se cree que es inflamatoria y que traduce la lucha del propio organismo, de la propia piel contra ese nebus. De hecho, muchos de esos nebus acaban por desaparecer, pero la presencia de un alonebus no es indicativa ni mucho menos de que eso sea una lesión precancerosa de melanoma ni que tenga mayor riesgo. Lo único que podría estar asociado un alonebus, y de hecho se ve mayor frecuencia de estas lesiones, es en pacientes con vitíligo, que es una enfermedad autoinmune de la piel que se caracteriza por la aparición de lesiones acrónicas distribuidas por diferentes partes del cuerpo con una patogenia similar a este alonebus, con la destrucción de los melanocitos, por curiosidad. Pero bueno, lo más importante de esta pregunta, la respuesta correcta a la opción 5, no podéis fallar. Lesión precancerosa más frecuente de un melanoma es el nebus displásico, cuyo sinónimo es el nebus de Clark, que es el único nombre que yo creo rentable de cara al examen de estos nebus melanocíticos. Bien, vamos a realizar la pregunta 103 del test. La pregunta 103 pregunta acerca del manejo adecuado de un varón de 30 años con una lesión pigmentada de 6 meses de evolución y que tiene 2 centímetros en la espalda, asimétrica, no uniforme y que en la dermatoscopia presenta retículo atípico. Bien, los datos dermatoscópicos de malignidad que tenéis que recordar, quizá los más rentables sean simplemente 3 datos que podéis recordar. Uno sería precisamente
el que nos cuentan en la pregunta, y es que os comenten que la lesión tiene retículo atípico. En general, algún dato dermatoscópico acompañado de la palabra atípico, irregular o similar, algo que caracterice que no es lo habitual, os tiene que sonar a malignidad, pero específicamente y sobre todo retículo atípico. El segundo dato dermatoscópico que tiene que haceros sospechar malignidad es la presencia del velo azul blanquecino. Es una imagen como una especie de coloración blanco-azulada que se ha denominado velo azul blanquecino. Y quizá la última la última imagen dermatoscópica que os tiene que sonar a malignidad sería que os hablen de regresión. La regresión no es en absoluto una característica benigna de las lesiones, sino que todo lo contrario, tiene que hacer sospechar malignidad, y sobre todo si nos lo describen en una lesión heterogénea, ¿vale? La lesión heterogénea con regresión es un dato de malignidad. Por tanto, en este paciente nos describen una lesión pigmentada de 6 meses de evolución que es de tamaño grande en el criterio clínico de malignidad, que es asimétrica, otro, que es no uniforme, otro criterio más de malignidad, y con un criterio dermatoscópico de malignidad, artículo atípico. Por tanto, sospechamos una lesión pigmentada con bastantes características de malignidad, es decir, sospechamos un melanoma. Y nos pregunta acerca del manejo adecuado. A priori y sin leer las respuestas tendremos que estar pensando ya el manejo adecuado de este paciente, que sería la biopsia-extirpación. Lo primero de todo, realizar una biopsia-extirpación para que el patólogo nos confirme que eso es un melanoma y nos informe acerca del índice de Breslov, que es lo que va a variar la actitud posterior. Vamos a leer las opciones, que sería la 1, realizar observación y revisión cada 6 meses mediante dermatoscopio digital. Esta opción es falsa porque ya la lesión cumple bastantes criterios de malignidad como para sospechar un melanoma, por tanto cumple criterios de extirpación, de biopsia de extirpación y no de vigilancia, por tanto es una opción falsa. La opción número 2 dice realizar una biopsia en sacabocados de un extremo de la lesión, es decir, realizar una biopsia parcial. Esto es totalmente falso. En las lesiones pigmentadas, las lesiones melanocíticas en que se sospeche un melanoma, está contraindicado realizar biopsias parciales. Hay que realizar una biopsia completa, lo que se llama como biopsia-extirpación, porque se ha visto que las biopsias parciales muchas veces son muy difíciles de diagnosticar histológicamente y dan lugar a bastantes errores diagnósticos. Por tanto, ante una lesión pigmentada con características de malignidad, estará indicada la biopsia-extirpación completa, que es exactamente lo que pone en la opción número 3, que es la verdadera: realizar una biopsia-extirpación de la lesión sin márgenes quirúrgicos, es decir, antes de hacer ya la cirugía de ampliación de márgenes de 2 centímetros, lo primero es realizar una biopsia de la lesión, biopsia-extirpación, y confirmar que eso es un melanoma. Ya posteriormente pasaremos a actuar según el índice de Breslov que nos informe el patólogo. Bien, la opción 4 es falsa también, dice realizar una extirpación de la lesión con márgenes de 2 centímetros. Esto a priori no es lo aconsejado, sino que es lo aconsejado. Lo que hay que hacer es primero una biopsia sin márgenes para confirmar que se trata de un melanoma, y ya posteriormente se procede a la cirugía de ampliación de márgenes. Y en último lugar, la opción 5 comenta que la actitud sería realizar una extirpación de la lesión con márgenes de 2 centímetros más biopsia del ganglio centinela. Esto es falso, porque esta sería la actitud indicada en caso de que nos confirmen que se trata de un melanoma con un índice de Breslov mayor de 1 milímetro. Pero todavía tenemos la sospecha clínica de que es un melanoma, pero no la sospecha confirmada histológicamente, y mucho menos no tenemos el índice de Breslov. Por lo tanto, la opción 5 no la podemos realizar todavía, sino que habría que esperar al informe anatomopatológico. Por tanto, la respuesta correcta de esta pregunta 103 es la opción 3, realizar una biopsia, extirpación de la lesión sin márgenes quirúrgicos. Bueno, vamos a realizar la pregunta 42 del test acerca también del tema de melanomas. En la pregunta 42 del test nos preguntan
¿Cuál es la forma clínica de melanoma más frecuente en pacientes mayores de 70 años? Una pregunta teórica que además introduce un nuevo concepto de terminología. La respuesta correcta es la opción número 4, melanosis de Breuil. Esta terminología es sinónimo del léntigo maligno melanoma. Tenéis que conocer que el léntigo maligno melanoma es la forma de melanoma, ya hemos dicho, de mejor pronóstico y es típica de pacientes ancianos, sobre todo afectando a la cara. Pues bien, en pacientes ancianos se ha visto que globalmente esta es la forma más frecuente de melanoma y no el melanoma de extensión superficial como es en el resto de la población general. Por tanto, la opción verdadera en la pregunta número 42 sería la opción 4, melanosis de Breuil, que es sinónimo de léntigo maligno melanoma. La pregunta 44 es una pregunta teórica acerca de melanoma, del lugar más frecuente de metástasis de un melanoma maligno. Recordar las vías de metastatización en orden de frecuencia del melanoma maligno. Lo primero de ella era volver a la superficie cutánea y producir metástasis en forma de pequeñas lesiones satélite. Por tanto, la metástasis más frecuente del melanoma serían las metástasis cutáneas. En segundo lugar, en orden de frecuencia iría un ganglio linfático determinado y produciría las metástasis linfáticas. Las terceras metástasis en orden de frecuencia serían las pulmonares y las últimas, las cuartas en orden de frecuencia, serían las cerebrales. Por tanto, la respuesta correcta a esta pregunta que dice el lugar más frecuente de metástasis sería la opción 3, que nos indican los dos lugares más frecuentes de metastatización de un melanoma maligno, que son la piel y los ganglios linfáticos. Por tanto, la opción 3 es la opción correcta. Bien, la pregunta 46 del test también trata acerca del tema de melanomas. Nos describe una mujer mayor que consulta por una lesión pigmentada, una mácula heterocroma de contorno irregular, grande, tamaño grande, mayor de medio centímetro, localizada en la mejilla derecha, que ha experimentado un crecimiento lento en los últimos años. Bien, dentro de que nos describen una lesión pigmentada con características de malignidad, es decir, es una lesión grande, de contorno irregular, heterocroma, nos comentan un dato que indica la relativa poca agresividad de esa sospecha de melanoma, que sería el crecimiento lento durante los últimos años. Es una lesión que está localizada en la mejilla de una paciente anciana, por lo tanto, todo nos hace pensar a que se trate de un léntigo maligno melanoma, que es la opción 2, que es la opción verdadera. Por tanto, recordar léntigo maligno melanoma, que aparece en la cara de personas ancianas, la forma más frecuente de melanoma en pacientes ancianos y que evoluciona lentamente durante años. Tiene una fase radial bastante larga y tarda mucho en profundizar y por lo tanto en producir metástasis. Forma clínica de melanoma de mejor pronóstico. La pregunta 131 del tema 24 de los desgloses pregunta acerca del tratamiento del melanoma. Dice que cuál sería el tratamiento quirúrgico de elección para una lesión cutánea que está en región deltoidea y que en el análisis histopatológico se confirma el diagnóstico de melanoma maligno con un índice Clark de 4 y un índice de Breslow de 1,92 milímetros. Bien, es un melanoma con un índice de Breslow mayor de 1 milímetro, por tanto es un índice de Breslow de mal pronóstico. La actitud adecuada en esta forma de melanoma con un Breslow de mal pronóstico incluye la cirugía de ampliación de márgenes con 2 centímetros de margen, más la investigación de la posible microdiseminación mediante la técnica del ganglio, de la biopsia selectiva del ganglio centinela, que es exactamente lo que pone en la opción número 3, que es la verdadera.
ampliación de márgenes de 2 centímetros y detección del ganglio centinela. Bien, no estéis preocupados acerca de los niveles de Clark, que es el sistema de medida antiguo de la profundidad del melanoma, ya que hoy día está en desuso, o al menos si os lo dan siempre tendrá que ir acompañado del índice de Breslow, que es mediante el que se rigen los protocolos. Los niveles de Clark iban del 1 al 5, el 1 el más superficial y el 5 el más profundo, dependiendo del nivel de la piel en el que estuviera el melanoma, que tuviera la profundidad, si era dermis superficial, dermis profunda, si era hasta la grasa, etc. Este sistema era mucho más impreciso que el índice de Breslow, que consiste en realizar la medición microscópica mediante una regla y es una forma mucho más objetiva de estadificar la profundidad del melanoma. Por tanto, siempre tendrán que daros el índice de Breslow y los protocolos varían en función del índice de Breslow si es mayor o menor de 1 milímetro. Bien, la pregunta 141 del tema 24 de los desgloses te indica un paciente de 35 años que ha sido intervenido de un melanoma de extensión superficial en la pierna con un margen peritumoral de 2 centímetros. El estudio histológico revela un espesor tumoral, un Breslow de 1,2 milímetros y nos pregunta la actitud a seguir. En este caso parece que el paciente ya ha tenido la extirpación de esa lesión pigmentada, que se ha confirmado que es un melanoma maligno con un Breslow de mal pronóstico, y ya digamos en la primera cirugía se le ha realizado un margen de 2 centímetros, que es el margen de peritumoral máximo que se puede ampliar en un melanoma, más no ha demostrado aumento de la supervivencia. Por lo tanto, en este paciente que tiene un Breslow mayor de 1, lo indicado sería cirugía de ampliación de márgenes de 2 centímetros más biopsia selectiva de ganglio centinela. Como en este paciente ya le han realizado los márgenes máximos, por así decir, de 2 centímetros, lo indicado sería lo que pone en la opción número 2, que es lo que nos queda por hacer en este paciente, que es la biopsia selectiva del ganglio centinela. En caso de que esa biopsia fuera negativa no habría que hacer nada más, pero en caso de que fuera positiva y se hubiera objetivado la microdiseminación de ese melanoma, estaría indicado el tratamiento con interferón alfa. Bien, respecto al resto de opciones, recordar que la opción 4, la radioterapia, no tiene ningún lugar hoy en día en el tratamiento del melanoma y que la inmunoterapia con interleuquina 2 todavía se halla en estudio y no hay ensayos clínicos que demuestren su eficacia en el tratamiento del melanoma. Por tanto, pregunta 141, respuesta correcta es la número 2. Bien, la pregunta 141 del tema 24 de los desgloses te indica un paciente de 35 años que ha sido intervenido de un melanoma de extensión superficial en la pierna con un margen peritumoral de 2 centímetros. El estudio histológico revela un espesor tumoral, un Breslow de 1,2 milímetros y nos pregunta la actitud a seguir. En este caso parece que el paciente ya ha tenido la extirpación de esa lesión pigmentada, que se ha confirmado que es un melanoma maligno con un Breslow de mal pronóstico, y ya digamos en la primera cirugía se le ha realizado un margen de 2 centímetros, que es el margen de peritumoral máximo que se puede ampliar en un melanoma, más no ha demostrado aumento de la supervivencia. Por lo tanto, en este paciente que tiene un Breslow mayor de 1, lo indicado sería cirugía de ampliación de márgenes de 2 centímetros más biopsia selectiva de ganglio centinela. Como en este paciente ya le han realizado los márgenes máximos, por así decir, de 2 centímetros, lo indicado sería lo que pone en la opción número 2, que es lo que nos queda por hacer en este paciente, que es la biopsia selectiva del ganglio centinela. En caso de que esa biopsia fuera negativa no habría que hacer nada más, pero en caso de que fuera positiva y se hubiera objetivado la microdiseminación de ese melanoma, estaría indicado el tratamiento con interferón alfa. Bien.
Respecto al resto de opciones, recordar que la opción 4, la radioterapia, no tiene ningún lugar hoy en día en el tratamiento del melanoma y que la inmunoterapia con interleuquina 2 todavía se halla en estudio y hay ensayos clínicos que demuestren su eficacia en el tratamiento del melanoma. Por tanto, pregunta 141, respuesta correcta es la número 2. Bien, la pregunta 146 del tema 24 de los desgloses nos indica un paciente de 75 años que consulta por una mácula pigmentada, heterocroma, de contorno irregular, tamaño elevado, localizado en la mejilla derecha, que ha experimentado un crecimiento muy lento en los últimos años. Es una pregunta totalmente repetida a otras preguntas de otros años que pueden aparecer en el examen. Y es diagnóstico de un léntigo maligno melanoma. Es una lesión pigmentada con características clínicas de malignidad que te indican un crecimiento lento a lo largo de años, por lo tanto una fase radial muy larga, poca agresividad, localización en la cara de un paciente anciano, diagnóstico léntigo maligno melanoma.